El capítulo 4 de Romanos nos transporta miles de años atrás, al corazón de una historia que cambió el destino del mundo. Un hombre llamado Abraham, viviendo en una tierra pagana, sin Biblia, sin templo, sin leyes, oyó la voz de Dios y creyó. Pablo usa su vida como ejemplo supremo para mostrar que la justicia de Dios no depende de las obras, sino de la fe. Y con esta afirmación destruye siglos de pensamientos religiosos, abre la puerta del Evangelio a las naciones y revela el secreto de una fe que trasciende generaciones. Romanos el capítulo 4 comienza diciendo de la siguiente manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice Romanos capítulo 4, verso 1. La pregunta de Pablo es provocadora. ¿Qué descubrió Abraham que lo hizo amigo de Dios? Históricamente, Abraham vivió alrededor del año 2000 a.C. en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de su tiempo. Bibliotecas, comercio, astronomía y dioses en cada esquina. Era un mundo lleno de conocimiento, pero vacío de verdad. Y allí, entre ídolos y templos babilónicos, Dios lo llamó. No porque fuera perfecto ni porque fuera hebreo, aún no existía Israel, sino porque creyó, y dice la Escritura en Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí se establece plenamente que Abraham no era judío cuando Dios lo llamó, porque tal pueblo no existía. Y Pablo toma esta frase de Romanos 4:3 y la convierte en la columna vertebral de la fe cristiana. No fue la obediencia de Abraham la que lo justificó, fue su confianza en la promesa de Dios. En tiempos de Pablo,
Los rabinos enseñaban que Abraham fue justificado porque cumplió la ley antes de que la ley existiera, que su obediencia fue tan perfecta que Dios lo bendijo por sus méritos. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, rompe con esta tradición y dice en Romanos 4:5, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo es una bomba teológica. Dios justifica al impío, no al perfecto. Y eso era escandaloso para los religiosos del siglo I. Pero es precisamente lo que revela el corazón de la gracia. Dios no espera que seas santo para amarte, te ama para santificarte. También Pablo cita al rey David. En Romanos el capítulo 4, verso 7 dice, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David, el rey poeta, había probado la culpa y el perdón. Y Pablo lo usa como testigo de que la verdadera bendición no viene de no fallar, sino de ser perdonado por gracia. En la cultura romana existía un concepto jurídico llamado absolutio gratuita, es decir, una absolución gratuita que podía ser otorgada por el emperador solo en casos especiales. Pablo usa esa imagen para mostrar que Dios, el Rey de Reyes, otorga un perdón real y total a quien cree. Un detalle histórico que muchos pasan por alto: Abraham fue declarado justo años antes de recibir la circuncisión. Eso significa que su relación con Dios no dependió de un rito, sino de la fe. Esto era dinamita en el contexto judío. Pablo está diciendo, Abraham fue salvo antes de convertirse en judío. Así, abre la puerta a los gentiles. Todos los que creen, judíos o no, son hijos de Abraham. La fe fue el verdadero sello de su pacto con Dios. Luego, Pablo sigue narrando en el capítulo 4, versículo 16. Abraham justificado por la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas que Dios le había dado, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está el momento más impresionante del que trata el apóstol Pablo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. A los 100 años, con Sara estéril, Abraham siguió creyendo. ¿Te puedes imaginar? El cuerpo le decía que era imposible,
Las circunstancias gritaban que no había manera, pero su fe no se apoyaba en lo visible, sino en la fidelidad de Dios. Y aquí Pablo nos deja una joya eterna. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es la fe que el cielo reconoce. Una fe que no se apoya en resultados, sino en promesas. Pablo termina diciendo que todo esto no fue escrito solo por causa de Abraham, sino también por nosotros. Porque el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el que hoy declara justos a los que creen en él. Abraham miraba hacia adelante creyendo en lo que Dios haría. Nosotros miramos hacia atrás creyendo en lo que Dios ya hizo en la cruz. Su fe miraba una promesa, la nuestra mira una obra cumplida, y ambas tienen el mismo resultado: justificación por la fe. Abraham no fue un héroe mítico, fue un hombre real, con dudas, errores, esperas largas y silencios de Dios, pero eligió creer. Y Dios transformó su fe en un legado eterno. Quizás tú también estás esperando una promesa que parece tardar, pero si crees, aunque no veas nada, Dios está escribiendo una historia contigo. Abraham es un ejemplo de mantenerse creyendo pese a las circunstancias, aunque éstas sean adversas. Porque el reino de Dios, en este reino en el cual nosotros caminamos, la fe siempre tiene la última palabra. Así que necesitas sostenerte por fe. Es la fe de Abraham lo que nos abrió la puerta al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo entendemos el verdadero poder de la fe que agrada a Dios. Por eso, estudiar, leer y entender el libro de Romanos y este capítulo 4 nos llena el corazón de esperanza, sabiendo que caminamos por fe y no por vista. Esperamos el próximo devocional para poder aprender de Romanos el capítulo 5, la paz que solamente nos da la fe.